Hola, muy buena tarde. Una vez más, te saludo, deseando que se encuentre bien junto con su familia, que Dios les bendiga mucho. Y bueno, el propósito es de que volvamos otra vez a pasar un momento bien agradable aprendiendo de estas cosas maravillosas acerca de este seminario, el calendario hebreo. Bien, antes de iniciar quisiera que orásemos a Dios, pidiéramos la bendición y su compañía. Amado Padre, en este momento a través del Señor Jesús, nos ponemos en tus manos de amor para ser instruidos por tu Santo Espíritu al leer tu palabra. Regálanos, oh Dios, tu protección, tu cariño, como siempre lo has hecho, pero pedimos de manera especial tú nos des mucha sabiduría, inteligencia, entendimiento, amplitud, oh Dios, para poder comprender tu palabra, lo que tú quieres decirnos, lo que tú, Señor, quiere que sepamos para nuestra salvación. Muchas gracias por la persona de Cristo Jesús, del cual hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una vez más, un abrazo a cada uno y que Dios te bendiga. Seguimos con, con esta serie Calendario Hebreo y hoy es la parte 15ª. Parte 15ª. Romanos, justificados pues por la fe. Maravilloso. Vamos a ir a mirar de una manera profunda, tocando los puntos de los cuales hemos venido tocando, pero hoy es algo muy importante del cual Dios quiere que cada uno de nosotros sepamos a nivel global acerca de estas maravillas y de las cosas que Dios nos quiere dar a conocer mediante su palabra para poder obtener la justificación, para poder obtener el perdón de nuestros pecados, la paz y la salvación en Cristo. Amén. Bueno, vamos a ir a mirar entonces una vez más el video introductor que hemos estado viendo. ¿Sí? Bien. Así que entonces el tema pasado hablamos acerca de Corintios. Y hemos visto de que el primer pacto, ¿sí? El libro de la ley de Moisés, ¿sí? El calendario hebreo, la iglesia empieza a estudiarlo porque Cristo es el que va a cumplir todos esos eventos de los cuales se celebraban en el año del primer pacto, o sea, en el calendario hebreo. Entonces, si ve que siempre los apóstoles presentan el Evangelio, pero explicando el calendario hebreo, explicando el libro de Moisés, que Cristo es el que lo cumple. Y por eso es muy importante cómo es la explicación profunda. Y la iglesia a través de todos los tiempos ha estado eh, eh, aprendiendo y profundizando cada evento del cual Jesús iría a llevar conforme lo predecía el calendario hebreo, ¿sí? Aquí en la tierra en el primer pacto. Entonces, por eso es muy importante tener eso muy en cuenta, ¿sí? Eh, entonces vemos una vez más, sí, cómo Dios manda hacer la copia del santuario en el cielo. Hemos aprendido, sí, qué es pecado, por qué el plan de la salvación, sí, por qué la muerte del Señor Jesús. Entonces es muy importante esto, maravilloso. Ahora cómo Dios nos lleva al ministerio de Cristo Jesús en el cielo, en su tabernáculo, en su templo. El de Moisés fue hecho copia del que está en el cielo. Y vemos de que el arca del pacto, ¿sí? El lugar santísimo en este momento donde está el Señor Jesús, el arca del pacto, el trono de Dios. Es maravilloso, es precioso. Pero ¿saben una cosa? De que la arquitectura del primer pacto del tabernáculo, Dios nos enseña el Evangelio, hablando de la arquitectura como tal, en la forma en que por medio de los, o sea,
de los metales, de la madera, es una maravilla, de las cortinas, todo. Es una profundidad maravillosa de la amplitud. Es impresionante y asombrosa la inteligencia de nuestro Dios. Un plan maravillosamente ideado por amor para que nosotros pudiésemos ser salvos. Sí, entonces es muy importante poder comprender las bases, lo que hemos estado aprendiendo. Calendario hebreo, vimos el significado de las fiestas, bien. Entonces es muy importante. El significado de la fiesta lo vimos desde el tema 3 hasta el tema 8, ¿sí? Entonces, si es primera vez que vas a ver este video, te sugiero que puedas ver los demás para que puedas tener entonces una apreciación completa de esta preciosa serie Calendario Hebreo. Bien, bueno. Así de que entonces hemos aprendido cosas maravillosas, realmente hemos profundizado, ha sido precioso, hemos pasado momentos preciosos para con Dios, con nuestro Señor, aprendiendo de su santa palabra. Bien, Apocalipsis 11:19, ¿sí? Y hemos entonces nosotros aprendido que una vez más todo lo relacionado al primer pacto apunta entonces al ministerio de Cristo Jesús en el cielo. La iglesia ha estado esperando la segunda venida de Cristo. ¿A qué apunta? Al día de la expiación, al día del Yom Kippur, el día del séptimo mes, pero que era un evento que el Señor haría en su santuario en el cielo y que en este momento ya está a punto de salir. Bien, entonces es muy importante nosotros repasar, apreciar esto. Ahí dice Apocalipsis 11:19, que uno de los versículos que hemos estado apreciando en esta serie. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11:19. Bueno, vamos entonces a entrar en el tema para hoy. Bien. Así que entonces el apóstol San Pablo escribe a los hermanos en Roma. Bueno, le quise poner una fecha, el 57. El libro de los Hebreos es escrito más adelante y es muy interesante tener estas fechas pendientes. Bien. Así que entonces escribe a los hermanos que estaban ahí en Roma, tanto hebreos como gentiles. Bien. Y inicia, saludo. Mira cómo inicia. Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y mira que por eso es muy importante saber de que cuando el apóstol habla, él habla explicando lo que estaba predicho en el calendario hebreo. Y mira qué interesante acá esta parte donde dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra para siervo es doulos, que es esclavo. Así que eso está ligado, y si vamos nosotros lo vemos en Éxodo 21 del 1 al 6. ¿Sí? Vamos a ir a leer, quiero leerlo acá de la palabra de Dios, aquí. Éxodo 21 del 1 al 6 dice, estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, para que tengamos en cuenta, ¿sí? Mira qué interesante, mira que cada definición y cada palabra que coloca el apóstol Pablo en la carta para las iglesias es muy importante. Todo tiene un trasfondo y una enseñanza maravillosa. Mira, dice, Éxodo 21 del 1 al 6, estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces
y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Teniendo esto en mente, vamos a ir a mirar. Esta palabra esclavo, quiero que la tengamos bien presente. ¿Bien? Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo. Porque él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, hablando del Evangelio, ¿no? Fue apartado para el Evangelio. El apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol y dice que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, lo que hemos estado viendo, calendario hebreo, ¿sí? ¿Cómo era que profetizaba esas maravillas? ¿Acerca de quién? Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿sí? Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¡Qué maravilla! Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mira qué interesante, aquí está exponiendo los principios y todo el plan de salvación, o sea, el trono de Dios. Bien, maravilloso, ¿sí? Acordémonos, cuando yo me refiero al trono de Dios, me refiero al arca del pacto y me refiero a la enseñanza que ya Dios nos dio por medio de Moisés cuando la manda a hacer, que es lo que usa, madera de acacia, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Que es sangre al cortarla, y bueno, es la protectora de la ley, y bueno, todas estas cosas que ya hemos visto en las otras series. Entonces dice que entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, Romanos 1.6. Romanos 1.7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que aquí entonces el apóstol Pablo presenta entonces una vez más todo lo relacionado al trono de Dios, al gobierno de Dios, al plan de salvación. ¿Sí? El Evangelio, una buena noticia. ¿Sí? Bueno, seguimos. Y sigue diciendo, el justo vivirá por la fe. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mira todo esto que está él planteando. Primero al judío y después al griego. O sea, a todos los que somos ¿quién? Gentiles, hablando de los gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué precioso, ¿no? En el Evangelio, en esa buena noticia se revela la justicia de Dios. Maravilloso. Bien. Así que entonces exalta la justicia de Dios, el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con que cómo Dios nos perdona los pecados, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué papel importante juega el Señor Jesucristo? O sea, el Señor Jesucristo, ¿quién es? No lo ha mencionado, lo hemos aprendido. Entonces, como ya hemos visto en el primer pacto, el quebrantamiento de la ley de Dios, o el estar en contra de Dios, o estar en una condición perdida, ¿sí? Entonces el Señor dio a los hijos de Israel la solución a eso. ¿Y cómo Dios nos podía salvar? En el primer pacto, en el libro de la ley. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Bien. Bueno, la ira de Dios contra la injusticia. En esta carta de Romanos, Dios nos va a mostrar, ¿sí? Muchas cosas maravillosas. No la vamos a leer toda por causa de tiempo, ni vamos a tratar todos los puntos, pero vamos a tratar lo central. Porque el calendario hebreo, ¿sí? Y el libro de la ley era un ayo para llevar a la justificación por la fe en Cristo. Pero hemos visto de que lamentablemente los hebreos hacían del libro de la ley su medio para salvarse. O sea, los pecados según ellos eran perdonados por esos sacrificios, pero sin ejercer fe en Cristo. ¿Sí? Entonces mira, vamos a ir a mirar. La ira de Dios contra la injusticia. Romanos 1.18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira qué claridad, teniendo nosotros el conocimiento de el trono de Dios y todo lo que encierra el gobierno de Dios. ¿Bien? Ahora, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira qué interesante. Mira, sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bien, lamentablemente, o sea, habiendo conocido a Dios, no permanecieron en Cristo, no permanecieron bajo todo el beneficio que el gobierno de Dios nos da en Cristo, ¿sí? Y se envanecieron. Vamos a ir a mirar qué nos sigue diciendo, Romanos 1:22. Profesando ser sabios, que se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Aquí vemos que hay una violación de los 10 mandamientos, al segundo mandamiento. Dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles hicieron semejanza. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¡Qué triste! Habiendo entonces conocido la verdad, ¿sí? Habiendo, entonces se vienen y entonces empieza a haber una transgresión del segundo mandamiento. El alejamiento de Dios, entonces, automáticamente entra en un pecado. Entonces, mira lamentablemente qué fue lo que sucedió. Y él lo está comentando ahí. Ahora, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. En base a qué está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿A dónde dirige? Al día del Yom Kippur, ¿se acuerda? Al día del juicio. El 10 del séptimo mes. Mire que él está hablando en base a lo que el calendario hebreo ya había predicho. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Qué triste, qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. Acordémonos de que el juicio de Dios se hacía el 10 del séptimo mes y era un evento que el Señor Jesús, ¿sí? Que el Padre del Señor Jesús iba a nacer en el cielo. El juicio, la purificación del santuario, eso lo vimos nosotros ya en el significado de las fiestas, especialmente en el significado de la fiesta del 10 del séptimo mes, ¿cierto? Bien. Así que entonces él dice, el juicio de Dios, como ya hemos aprendido, bien, es muy importante. Bien, es muy importante saber porque todo juicio tiene una ley por el cual va a ser el juicio. Eso nos ha quedado totalmente muy claro. Bien. Ahora, el justo juicio de Dios, dice Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombres, quien quiera que sea tú que juzgas o condenas a otro, o das sentencia a otro. Pues en lo que juzgas o condenas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Bien. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Bien, qué triste, ¿cierto? Como, y mira qué importante. El apóstol Pablo dice primeramente al judío y después al griego, ¿se acuerdan? Acerca del evangelio dado. Y entonces sigue hablando porque de esta, él sigue describiendo lo que hemos acabado de leer. Mira cómo lo sigue escribiendo, ¿bien? Esto tiene que ver, bueno, el juicio de Dios y la ley, mira. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Sí? Todos los que pecaron sin tener escrita la ley como la tenía el pueblo de Israel. ¿Bien? Mira qué interesante. Sin ley también perecerán. Y esto lo vamos a entender más, mira. Vamos a ir a entenderlo paso a paso. Y todos los que bajo la ley han pecado, o sea, hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mira qué interesante, que todos los hacedores de la ley serán justificados. Acordémonos de que está hablando acá de la persona que acepta a Cristo. ¿Sí? Porque el que acepta a Cristo, ¿sí? Una persona que el Señor la ha declarado justo ante Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores, son los hacedores. Mira qué interesante. Bien, ahora sigue diciendo, porque cuando los gentiles que no tienen ley, sí, ya sabemos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Está hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Estamos mirando esto. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, como ya lo hemos visto, que Dios dijo, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos, en mis leyes y en mis normas y las cumpláis. Ezequiel 36, 25 al 27. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mira qué interesante esto. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y sigue diciendo, mira que aquí le está hablando, mire, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Mira a qué se está refiriendo a la ley de Dios. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿sí? Con pecado, infracción de la ley, deshonras a Dios. Bien. Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, mira lo que está diciéndole aquí. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas los 10 mandamientos, la ley. Pero si eres transgresor de los 10 mandamientos de la ley de Dios, tu circuncisión, que era donde estaba escrito en el libro de la ley, ¿cierto? Viene a ser incircuncisión. ¿Sí? Si pues el incircunciso, el gentil que no
se hizo la circuncisión conforme al libro de la ley, ya lo tenemos muy claro, libro de Moisés, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, o sea, de que si el incircunciso guarda los 10 mandamientos, ¿sí? Ha tenido fe en Jesús y como consecuencia los guarda, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión, que es la que Jesús hace en el corazón? En el libro de los Gálatas, en la serie de los Gálatas lo vimos, ¿no? Es muy importante, están conectados Gálatas y Romanos. Gálatas hace una especificación, Romano nos está profundizando más, y aquí nos está profundizando más en la ley de Dios y en nuestra condición. Mire, nos va a seguir profundizando el Señor. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, los 10 mandamientos, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Impresionante, qué claridad, ¿no? Qué claridad. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mira qué interesante esto, precioso. En espíritu. Acordémonos de que Dios, al salvarnos, el Señor Jesús nos pone el Espíritu Santo y nos lleva a ¿qué? A vivir en el Espíritu, a obedecer los 10 mandamientos. ¿Bien? ¿Bien? No en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nadie es justo. Mira lo que sigue diciendo. Para todos nosotros. Romanos 3:9. ¿Qué pues? Dice él. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo ¿qué? Hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios. Acordémonos de que hemos estado hablando de que aceptemos los cargos que Dios nos coloca. De que nosotros aceptemos qué fue lo que nosotros hicimos. Bien, eso ya lo hemos visto. Hemos transgredido los 10 mandamientos. No hemos aceptado a Cristo, esos son los cargos, pero el Señor nos invita a que lo hagamos. Mira qué precioso es esto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mira qué impresionante. Aquí todos somos ¿qué? Todos estamos ¿qué? ¿Cierto? Bueno, mira cómo el Señor a través del apóstol Pablo nos sigue explicando. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora viene aquí algo que tienen los gentiles. Bueno, el judío por transgredir los 10 mandamientos quería justificarse mediante los sacrificios y la sangre de los machos y los toros cabrios, que Hebreos dice que eso no quita el pecado. ¿Cierto? O sea que quería justificarse por las obras. Pero ahora también hay algo que en nosotros como seres humanos pasa, es de que nosotros querer justificarnos ante Dios, pecadores. ¿Bien? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, de los 10 mandamientos, por medio de los 10 mandamientos. Bien, nos refleja, pero ¿saben algo muy impresionante? Que estos 10 mandamientos son profundos, maravillosos. Y al estar delante de ellos y leerlos detenidamente y con profundidad, solo pegamos un grito de ayuda a Cristo, para que a uno lo ayude a guardar sus mandamientos. La justicia de Jesús. ¿Sí? Mira lo que sigue diciendo, mira. Pero ahora, ¿sí? Quiere decir de que la ley de los 10 mandamientos, yo por obedecer no me da la salvación. Yo soy culpable, la transgredí. Entonces yo por venir, no, entonces no la vuelvo a transgredir más. No, yo no pago así. No. Se tiene que cumplir el veredicto. ¿Cuál es el veredicto? La muerte.
¿cierto? La paga del pecado de muerte, Romanos 6:23. Pero mira cómo dice, la justicia de Dios por la fe. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la solución? Pero ahora, parte de la ley, de los 10 mandamientos, ¿sí? Que es el carácter de Dios, de los 10 mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mira qué interesante, mira. Pero aparte de la ley, los 10 mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios, que había sido predicha o testificada por la ley del libro de la ley de Moisés. ¿Se acuerdan? Calendario hebreo también, todo ahí incluido. Y por los profetas. Sabemos que Moisés también era profeta. Bien. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Sigue diciendo. Bien. Así que entonces, como les decía, estaba el calendario hebreo, todo esto testificaba, daba testimonio de lo que Jesús iba a hacer. ¿Se acuerdan? Qué maravilla, ¿no? El plan de salvación precioso en el Señor. Bien. Ahora, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vamos a seguir, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados de la transgresión de los 10 mandamientos, ¿sí? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Pero hay algo más profundo que solamente transgredir los 10 mandamientos, que está en ti y en mí y en toda persona en este mundo. Y Dios nos lo va a aclarar. Y aquí ya nos está dando preciosa esperanza. Mira cómo es de lindo. Siendo justificado gratuitamente, gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y mira lo que dice, mira. Porque cada palabra, y esto lo manda al trono de Dios, al arca del pacto. ¡Qué lindo! Mira, a quien Dios puso como propiciación. La tapa del arca del pacto se llama propiciatorio. Y viene un abogado, un intercesor, alguien que le obtiene un favor, a quien Dios puso como abogado, a quien Dios puso como víctima por el pecado, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Claro, porque ¿qué? El que transgrede la ley debe morir. Pero el Señor entregó a su Hijo y por medio de la fe en la sangre de Jesús, entonces el Señor manifiesta su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué lindo es esto, qué lindo es Dios, maravilloso, mis hermanos, maravilloso, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia también, para ti y para mí, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué lindo. Ya hemos aprendido de que Él nos justifica, de estar en contra, de haber pecado, de haber cometido pecado y de estar lejos de Cristo. ¿Sí? Qué lindo, mira, qué precioso. Así que mira cómo Él realza maravillosamente el trono de Dios. Estos principios de amor y justicia en Dios no se puede separar. El sacrificio de Cristo, su amor y su justicia no se puede separar. Este plan maravilloso del cual los ángeles en el cielo desean mirar, y será el estudio por toda la eternidad, el amor de Dios para con un mundo caído. Bien, sigue diciendo Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cierto? Ahora, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, sí, como ya lo vimos en Gálatas. Los judíos son salvos, sí, si aceptan al Señor Jesucristo, son justificados, si no, no. ¿Sí? Y por medio de la fe a nosotros que somos incircuncisos o gentiles. ¿Bien? Lo mismo, porque Dios es uno.
Así como justifica a unos, justifica a todos, en todos los tiempos y en todo lo que ha habido de vida. Eso sí tengámoslo muy claro. Dios justifica por igual a todo aquel que cree en Jesús. Claro, los del antiguo pacto fueron también justificados por la fe, porque el libro de Moisés, como ya lo vimos, era un ayo para llevar a Cristo, a que ellos fueran justificados por la fe en la obra redentora que Jesús haría en el futuro. Qué maravilla, ¿no? Ahora, luego por la fe invalidamos la ley. Ahora que nosotros tenemos fe en Cristo, ¿invalidamos la ley? ¿Ya la ley no tiene ningún valor? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora va a seguir profundizando esto, ¿sí? Mira qué interesante. Si somos justificados, entonces No, de ninguna manera. Cristo es el protector de la ley. ¿Cómo la vamos a invalidar si el Señor mismo no invalida ni nunca jamás cambiará su ley? Bien, bueno, sigamos. Acerca de Abraham, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué lindo, ¿sí ve? Mira qué interesante. Si nosotros vemos el arca del pacto exalta la muerte y la resurrección de Cristo. Bien, y ahí está. La muerte y la resurrección, ¿para qué? La muerte. Él fue entregado por nuestras transgresiones, por haber transgredido sus 10 mandamientos. Y resucitado para nuestra justificación, para Él justificarnos de esa transgresión, de los 10 mandamientos. Mire qué lindo. Ahí está, los 10 mandamientos. Nos menciona las especificaciones dadas del cual el Señor quiere, y es una ley de amor, una ley que trae felicidad, una ley totalmente perfecta, maravillosa. Ahora dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión digo? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Qué precioso, ¿bien? Qué precioso. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¡Qué claridad! ¡Qué maravilla! ¿Sí? Bueno, la paz con Dios mediante la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Justificados, ya sabemos, de la violación de la ley de Dios. Pero ahora hay algo que vamos a ir poco a poco. Estamos profundizando. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué precioso, ¿ah? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira venidera. Bien, es clarito, clarito. Ahora, mira qué es lo que pasa. Ahora sigue diciendo, muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la transgresión de los 10 mandamientos para que la gracia abunde? ¿Sí? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, quizás sea la primera vez que estás viendo este video, ¿sí? Y entonces quiero leer qué pecado es la transgresión
de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sí, para tenerlo claro, por eso estamos presentando, sí, el trono de Dios. Bueno, este fue hecho copia al que está en el cielo, y ahí dentro está la ley, que fue la que depositaron ahí dentro, fue una copia de la que Dios tiene en el cielo. Bien, entonces, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo es eso? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mira que todos los que hemos practicado el rito de la sumergión, bautizo, sumergir debajo del agua, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¡Qué precioso! Mira, mira, estamos nosotros en pecado, lejos de Cristo, transgrediendo los mandamientos de Dios como un estilo de vida, ¿cierto? Muerto. Estábamos nosotros así. Jesús nos alcanza, Dios nos presenta el plan de la salvación, ¿cierto? Como ya lo hemos visto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros aceptamos al Señor Jesús y decidimos aceptar esta oferta maravillosa, llena de gracia y amor de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros aceptamos el bautismo, que es, ¿sí ve? Hemos sido bautizados en su muerte, creyendo en la muerte de Cristo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? Exactamente, unas nuevas criaturas, y estamos totalmente 100% viviendo los principios del trono de Dios. O sea, estamos de acuerdo y estamos ahora, el Señor empieza a llevarnos a la plenitud de su carácter. Mira qué lindo, Él nos ofrece su gracia. Bien, qué precioso. Ahora dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, cuando la persona es sepultada en el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea que toda persona que se bautiza cree en la muerte y la resurrección de Cristo. Bien, entonces al ser bautizado ya no sigue haciendo lo de antes, ha sido tomado por Dios y ahora es una nueva criatura. Hemos visto eso maravillosamente, muchas personas que han sorprendido al mundo del cambio maravilloso que Dios ha hecho en sus vidas. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, no sigamos más transgrediendo los 10 mandamientos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién nos da esa gracia? El Señor Jesús. De Él dependemos, de su gracia para obedecer sus mandamientos. Bien, y todo esto que pasa, mira, que hay que morir. ¿Quién es el que hace todo esto? Dios. Entonces nosotros debemos ponerle nuestras vidas y hacer lo que el Señor pide. ¡Qué maravilla! Si no te has bautizado, bautízate, creyendo en que vas a ser justificado y perdonado en Cristo Jesús. Crees en su muerte y en su resurrección. Has comprendido cuáles son los cargos que Dios nos ha imputado a todos. Pero en este caso lo has entendido y entonces quieres acogerte a este plan de salvación del gobierno de Dios. ¡Qué lindo! Te animo. Y sigamos adelante con la ayuda del Señor Jesús en su gracia. Es una invitación hermosa, maravillosa. Bien, entonces claro, a novedad de vida. ¡Qué maravilloso! Ahora, esclavos de la justicia. ¿Se acuerda lo que vimos al inicio? La esclavitud. Vamos a mirar este aspecto acá. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? O sea, nosotros vamos a pecar, dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿Sí ve lo que sigue diciendo Romanos 6:15? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley?
Estar bajo la ley es yo quererme salvar o por la obediencia a los 10 mandamientos con mi propia fuerza, o también por la observancia del libro de la ley, como lo hacían los hebreos. Bien, entonces, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, o sea, ¿no sabéis que sois, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y mira lo que plantea. Sea del pecado, sea de la transgresión de los 10 mandamientos, o sea que eso es una consecuencia de ese alejado del Señor Jesucristo y de todo este plan de salvación. Bien, sabiendo y entrando, pues claro, automáticamente a desobedecer los 10 mandamientos, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia, obedecer, aceptar a Cristo. Acordémonos de que ya habló acerca del bautismo y obediencia, obvio, para tener una vida nueva, para andar en obediencia como un estilo de vida a los mandamientos de Dios. Claro, por eso nueva criatura. Es una vida muy distinta, es una vida nueva que nos da Dios. Acordémonos de que el Espíritu Santo es dado para eso. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Qué lindo!, ¿no? ¡Qué claridad! Ahora sigue diciendo, mire, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ¿sí?, al pecado, así como vivían, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Qué lindo, ¿no? Ponerse a disposición ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora, qué lindo, ¿no? Bueno. Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia de Dios, claro, claro. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Claro, nosotros nos avergonzamos de esa vida, porque el fin de ellas es ¿qué? Es muerte, pero Dios no quiere que recibamos la ira venidera. Dios quiere que vivamos para siempre. Por eso nos dio a Jesús. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿quién nos libertó del pecado? Nosotros mismos. No, aquí está claro. Jesús. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es la santificación? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la obediencia a los 10 mandamientos. Y como fin, ¿qué? La vida eterna. ¿Qué dice Apocalipsis 22? En los últimos versículos dice, en uno de los últimos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Lo dice una versión, no me acuerdo muy bien, pero lo dice. Lo mismo quienes lavan sus ropas, en la sangre de Cristo. ¿Sí ve? Es muy importante. Ahora, porque la paga del pecado, ¿qué pasa? Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué precioso, ¿cierto? Qué lindo. ¿Sí ve que todo eso está en la arquitectura acá? Copia de la celestial. Es maravilloso. Era el misterio escondido desde edades ocultas que Jesús vino a dar a conocer a este planeta por amor a nosotros. Qué precioso. Sigamos, liberados de la ley. Vamos a mirar cómo es esto. Vamos a ir a mirar. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Dónde lo decía? En el libro de la ley de Moisés. Ahora dice Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Mira,
habemos muerto a la ley porque estábamos dependiendo por obras de la ley, por obras buenas, por querer ganarnos la salvación por obrar, por hacer obras buenas. ¿Sí? Por cumplir los 10 mandamientos. Entonces, si nosotros estamos bajo esa perspectiva de querernos justificar delante de Dios por cumplir los 10 mandamientos, ¿qué pasa? No vamos a obtener salvación. Entonces dice, habéis muerto a la ley. No estoy buscando mi salvación por la ley de los 10 mandamientos, sino que, una vez más, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero mira qué interesante que aquí el apóstol Pablo dice, pues hablo con los que conocen la ley. ¿Qué clase de ley aquí está describiendo? La ley ceremonial, el libro de la ley de Moisés. Porque también hemos aprendido que ellos dependían de las obras de por cumplir esa ley y hacer los sacrificios eran perdonados sus pecados y no tenían fe en Cristo. O sea, de que también ahí está muy claro, tenemos que verlo de las dos formas. No podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Mira qué interesante, ¿no? Es importante. Entonces, dice que nosotros somos salvos mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, acordémonos de que el ataque era de que también querían hacer obligar a las iglesias en ese momento obedecer el libro de la ley de Moisés, circuncidarse. Acordémonos de que esta es la problemática que enfrentamos en este primer siglo. Entonces también él está diciendo, has muerto a la ley. Entonces es muy importante. ¿A cuál ley? Hemos muerto a la ley del libro de Moisés, ahí lo dice. También. Y si nosotros buscando ser justificados por obedecer los 10 mandamientos, entonces si recibimos a Cristo, entonces ya hemos muerto entonces a eso. Y somos salvos en Cristo para recibir la gracia y obedecer sus mandamientos. ¡Qué lindo! Ahora, porque mientras estábamos en la carne, mira lo que sigue diciendo. ¿Sí? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, mira que pasiones pecaminosas que eran por la ley. Qué interesante. Aquí se presenta otra cosa del cual lo vamos a ir aclarando. Dios nos lo va a seguir aclarando mediante ahí lo vamos a ver. Mira, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Cómo así? Aquí aparece otra ley que obra en nuestros miembros llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Sigue. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mira qué interesante, ¿sí? Entonces ahora estamos libres de la ley, bien, esa ley que obra en nuestros miembros, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Qué interesante, aún le está hablando a los judíos. Acordémonos de lo que ya hemos venido estudiando. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, ¿sí? Bajo la dirección del Espíritu Santo, y no solamente por el contenido de la letra, o del primer pacto. Mira qué interesante, ¿bien? Siempre el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia de los 10 mandamientos, una vez hemos sido salvos por el Señor Jesús. Qué lindo. Ahora, la vida en el Espíritu. Mira lo que dice. Qué lindo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo? Acordémonos que está exaltando el plan de la salvación, los principios gubernamentales divinos. Bien. Porque lo que era imposible para la ley, mira qué interesante, lo que era imposible para la ley, salvarme por obedecer la ley, por cuanto débil por la carne, porque hay una ley dentro de mí, ¿sí? Porque hay una ley dentro de nosotros que nos lleva a ¿qué? Bien.
Y eso lo entendemos claramente. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo se cumple la justicia de la ley? Guardar perfectamente la ley. En mí, con mis fuerzas, con mi propia justicia, no, con la justicia de Cristo, con la gracia que Cristo me da. Se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ezequiel 36, 25 y 27. Quiero leerlo una vez más. Ezequiel 36, 25 y 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Qué lindo, qué lindo, qué lindo cómo Dios escribe los santos mandamientos dentro en nuestra mente. Qué precioso. Los 10 mandamientos, qué lindo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea que es estar en contra del gobierno de Dios, ¿cierto? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, miran estas transformaciones, son dos polos opuestos, son dos estilos de vida totalmente distintos que nos ha sido presentado. Mira, ¿cuál queremos? Queremos a Jesús y su gracia y su salvación, ¿cierto? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La exaltación de los principios del gobierno de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Porque qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Clarito. Clarito. Mira cómo Dios nos está dejando claro aquí. Bien. Y sigue diciendo: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, hay esperanza, mis hermanos. Podemos decirle al Señor Jesús: Señor, yo quiero ser tuyo, yo ya no quiero vivir más según la carne, quiero vivir según el Espíritu, para obedecer los principios de tu gobierno. Qué precioso, qué lindo amar a Jesús. Bien. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que si Cristo está en nosotros, ¿qué pasa? Mira, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Claro, con razón la persona es distinta. Con razón el que estaba hundido en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en toda situación difícil, esa persona clama a Dios, le pide ayuda, acepta el plan de salvación y es un ser totalmente distinto y reconocible cuando Dios lo enaltece por su amor en su salvación. Y acordémonos de que la persona va caminando de acuerdo a la luz del cual Dios le manifiesta mediante su palabra. Por eso es importante no desechar ninguna luz del Señor. Amén. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí habla de la resurrección, de la primera resurrección, de esa primera resurrección del cual el apóstol Pablo tenía la esperanza. Es la primera resurrección que se va a efectuar a la salida del sumo sacerdote al haber finalizado su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, al salir de allí de donde está el arca del pacto y al efectuar la segunda venida. ¡Ay,
Qué precioso nosotros también tener esta hermosa esperanza, que en Cristo Jesús somos salvos, si aceptamos la salvación en Cristo hoy, y si llega a pasar algo, Jesús nos levantará en la segunda venida. Qué lindo, qué precioso, qué esperanza tan hermosa. Ahora, coherederos con Cristo. Romanos 8:12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué claridad, ¿no? Nos está dando las soluciones, pero Él nos está dando todo. Nos da el Espíritu Santo. Y ahora la oración hermosa para nosotros clamar a Dios en toda circunstancia. Señor, quiero agradarte en todo momento. Qué lindo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, se está en temor cuando uno está ya en el mundo de pecado, transgrediendo los mandamientos de Dios. Claro, está uno con temor, uno no quisiera parecer manchado de pecado cuando venga y se aparezca el Señor. No. Qué interesante, ¿sí ve? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Quién es el único que nos puede librar de ese amo cruel que quiere llevarnos a transgredir los mandamientos de la ley de Dios y estar en contra de Cristo? O siendo engañados, aunque creyendo en Cristo vivamos una vida de transgresión de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. ¿Acaso no hemos sido groseros con nuestros seres queridos? Pero mira que Dios nos está dando la solución a nosotros, para nosotros ya no andar más, no andar más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, qué precioso. Ahora, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Qué lindo, qué precioso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos, si es que padecemos. ¿Juntamente con quién? Con Él. ¿Estamos llamados a qué? Estamos juntamente llamados a qué. Mira cómo nos está aclarando. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El amor eterno de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31 al 39. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Propiciatorio, propiciación, abogado, un intercesor, amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, mira lo que dice. Hemos sido llamados a padecer por Cristo. Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. ¿Esto ha cambiado a través de toda la historia? No. No. Ni cambiará hasta que el Señor Jesús venga y nos lleve a casa. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Todo esto, mira lo que dice. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, porque no somos de este mundo, no pertenecemos al reino de este mundo. Ahora, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, mi hermano. Qué maravilloso el grande amor de Dios. El mismo Señor Jesús nos dijo en Apocalipsis 3, 20 y 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ahora hace una promesa. Al que venciere, ¿con qué fuerza vencemos? Nosotros no tenemos fuerza. Y por eso clamamos al Señor Jesús, para que nos dé su gracia y su fortaleza. Y dice, al que venciere al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué precioso. Con nuestros propios ojos vamos a ver el arca del pacto que está escrita en Apocalipsis 11, 19. Qué maravilla. En el lugar santísimo del santuario celestial cuando Jesús nos lleve. Romanos 10.1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, lo que ya hemos visto, y procurando establecer la suya propia, o sea, por la obediencia a las obras de la ley, del libro de Moisés, y también por quererse justificar, queriendo cumplir los mandamientos de Dios con su propia fuerza, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es la que hace que nosotros seamos obedientes. Porque el fin de la ley, claro, procurando establecer la suya propia, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál es el propósito para los judíos? La ley del libro de la ley es llevarlos a Cristo, ¿cierto? Porque la ley ha profetizado acerca de Cristo. Pero ¿cuál es el fin de los 10 mandamientos cuando nosotros nos presentamos y estamos culpables? ¿Cuál es el fin de la ley? La ley no nos puede perdonar, pero ¿nos lleva a quién? A Cristo. Nos lleva a Jesús, que vertió nuestra sangre. Que vertió su sangre por nosotros. Disculpen. Bien. ¿Cómo lo podemos entender de manera como Dios lo coloca? Bien, mira. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué pasa? Ya hemos visto el fin de la ley. Y el fin, nosotros transgredimos, como ya lo había dicho antes. Entonces, ¿qué pasa? Está el arca. El arca, la madera de acacia al cortar la sangre. Así de que la solución está en Cristo, y como es el propiciatorio, la tapa que está aquí encima con los ángeles, el abogado mío. Entonces el Señor Jesús nos lleva a nosotros de vuelta ¿a qué? A estar ya sin culpabilidad y a aparecer en condenación. Ya estamos libres de eso, en Cristo. ¿Sí ve qué lindo? Precioso. Bien, ahora, mensaje de la salvación para todos. Romanos 10:5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribía así, el libro de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué lindo, Jesús nuestro sustituto. Porque la paga del pecado es muerte, o sea, todo el que quebranta la ley, ¿qué pasa? Y está en contra de Cristo, en contra de Dios, de sus principios, debe morir. Por eso la justicia de Dios, porque el Señor Jesús murió en nuestro lugar, para nosotros no caer en la ira venidera y librarnos de eso. ¿Sí ve por qué es maravilloso aceptar hoy en día al Señor Jesús?
Qué lindo, para nosotros no caer en la ira venidera que viene, en la manifestación, ¿sí? Del justo juicio de Dios, hablando de la retribución. Mira qué interesante. Ahora, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué lindo, qué precioso. Ahora, un sacrificio vivo, mira lo que sigue diciendo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro estilo de vida. O sea, es un estilo de vida, ¿sí? Vea, y mira lo que sigue diciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo podemos vivir ante todas estas demandas? No tenemos fuerza en nosotros. Somos impotentes, pero ¿quién nos las da? Cristo nos las da. Y por eso todo esto es la transformación del carácter. Cristo quiere que lleguemos a la plenitud de su carácter, precioso, a la plenitud. Totalmente conformados a sus principios, a sus mandamientos, a sus 10 mandamientos. Qué hermoso. Ahora, el cumplimiento de la ley a través del amor, mira, que esa es otra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vea qué interesante. Vea. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no anula las especificaciones dadas en los 10 mandamientos. Bien, y está hablando en base a la segunda tabla de la ley de Dios, que es para nuestro prójimo. Muy claro, precioso. Bien, hace un resumen. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto lo necesitamos. Total, total. Poder obedecer por amor a Cristo, por amor a Dios. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Imagínense, estamos a las puertas, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén, qué precioso. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Claro, si ve que es muy importante, si por el Espíritu hacemos morir, ¿cierto? Entonces no proveamos. Tú y yo sabemos qué es lo malo que nos llama la atención. No proveamos para eso. Pidámosle a Dios, dependientes de Dios día y noche, que aún hasta en sueños seamos nosotros fieles a Dios, que hasta un ensueño le clamemos a Dios, ¿sí? Porque realmente estamos en un lugar que no es nuestro hogar, o sea, nosotros somos del gobierno de Dios, o sea, nosotros anhelamos, hemos en Cristo Jesús, en su promesa, nosotros somos extranjeros. ¿Sí ve? Entonces es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Somos que súbditos del gobierno de Dios. Súbditos maravillosos de Cristo. Esclavos del Señor Jesús. ¿Por qué el apóstol dijo que era esclavo de Cristo? Porque Cristo, él dice que Cristo lo había comprado con su sangre, y no solamente a él, sino a todos nosotros. Porque antiguamente los esclavos eran comprados ¿con qué? Con oro, con plata, pero Cristo nos compró con su propia vida. Porque eso quiere decir que Él nos ama, y su amor es un amor que no tiene ninguna comparación. Por eso Él decía que Él era esclavo voluntario de Jesús, y que lo amaba mucho.
lo mismo eso sea en nuestra vida, lo mismo eso sea en nuestra existencia. Y Romanos 16:25, al que puede confirmaros, mira, ¿quién es el que nos confirma según el Evangelio del apóstol Pablo a los romanos? Al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El trono de Dios. ¡Qué maravilla! Este es el contexto. Por eso vemos cómo es maravilloso, porque es que el misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos estaba ahí en el trono de Dios, su gobierno, y Él lo dio a conocer por amor a nosotros. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, a lo que se nos ha planteado, que nos ha mostrado cuál es nuestra condición, cuál es la ayuda que Él nos ofrece, cómo es la solución. Sí, mis hermanos, aprovechemos y démosle gracias a Dios, al único sabio Dios. Qué maravilla de este plan maravilloso. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Gloria a Dios, que reina y mora entre los querubines. Qué maravilla, qué hermosura esto, mis hermanos. No hay palabra del cual se pueda describir la ternura y el amor paternal de nuestro Dios. La expresión del amor de Jesús por nosotros. Venir como Dios y hacerse hombre para morir en nuestro lugar. Precioso, precioso, es un amor muy grande que queda uno totalmente sin palabras, quedamos sin palabras. Hemos llegado al fin de esta presentación y muchas gracias por haberme acompañado. Dios le bendiga mucho, quiero que oremos para terminar. Amado Padre, en este momento te damos gracias por tu infinito amor y piedad. Te damos gracias, oh Dios, por todo este plan de salvación que tú nos has dado. Y ponemos nuestras vidas en las manos del Señor Jesús, para hacer lo que tú, Señor, nos has pedido. Danos el amor y ayúdanos, danos tu Santo Espíritu para andar en novedad de vida, y así, como un estilo de vida, guardar tus santos mandamientos. En el nombre del Señor Jesús, esperemos la salida del Señor Jesús del santuario celestial. Y si bajamos a la tumba, Señor, cerremos nuestros ojos para poder nosotros, en esperanza, cerrarlos en la fe de Cristo. Muchas gracias, oh Dios, en tu grande amor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén.